El segundo mandamiento dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Este mandamiento nos hace referencia a algo que es muy valioso para nuestros tiempos. Tal vez nosotros pensemos que no, pero es la forma como nosotros hemos entendido este mandamiento lo que nos hace pensar que no tiene mucha relevancia en nuestra actualidad. Por lo general se ha considerado que este mandamiento tiene que ver con la idea de jurar. Si es que nosotros juramos por el nombre de Dios y esto es falso, pues entonces estaríamos incumpliendo este mandamiento. Sin embargo, cuando uno analiza el contexto en el cual se desarrolló este mandamiento, puede comprender mejor el valor que tiene el mandamiento para nuestros tiempos actuales. En los tiempos bíblicos, estamos hablando hace unos 3.500 de años atrás, en ese tiempo se consideraba, en especial en los pueblos orientales, que los nombres tenían un valor muy importante. En el nombre estaba la esencia de la persona. Por esa razón es que nosotros podemos ver que Dios cambia el nombre de algunos personajes bíblicos con el propósito de mostrarles que tienen una nueva misión, una nueva razón de ser. Ese nombre representaba lo que ellos eran en esencia, y asimismo también se podía decir de parte de los dioses. Estoy hablando de manera general, en los tiempos en los cuales vivían los israelitas, muchos pueblos a su alrededor tenían muchos dioses y cada dios tenía en cierto modo su propio nombre. Cada nombre de cada dios tenía su razón de ser. Pero lo más importante es que tener el nombre era tener la esencia de la persona o la esencia del dios. Entonces, en este sentido, muchas personas en esos tiempos consideraban que si tenían el nombre del Dios al que adoraban, lo podían tener en sus manos a ese Dios. Podían, por decirlo así, manipularlo. En este sentido, pues, los dioses de los alrededores de Israel, los cananeos y otros grupos más, no tenían los nombres de sus dioses. Algunos que conocen y han leído un poco la Biblia tal vez dirán: no, pero el dios de los cananeos era Baal. Pero el nombre Baal no era en sí un nombre, era como decir un genérico, como decir Dios. En realidad, Baal no daba su nombre, ni Astarte ni otros dioses más daban sus nombres, básicamente porque dar su nombre era darle la posibilidad a sus creyentes de que lo manipularan. El único caso particular en el cual un Dios da su nombre es el caso del Dios de Israel, que da su nombre y que nosotros lo tenemos en nuestras Biblias como Jehová. Algunos han considerado que es una mala traducción y han dicho Yahvé. La verdad es que a estas alturas es muy complejo el tema de ese nombre, pero lo que queremos hoy día que tú tengas en tu corazón es que el texto bíblico nos dice que a los israelitas Dios le dio su nombre. Les entregó lo que sería su esencia. Y en esa actitud de parte de Dios, nosotros encontramos la confianza que tiene Dios para con su pueblo. Pero al lado de darles su confianza, Dios también les da un mandamiento. Les está diciendo: está bien, yo te voy a dar mi nombre, esa confianza estoy teniendo contigo, pero ojo, no intentes manipularme. Eso es lo que les está diciendo con este texto de: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hace varios años ya, más o menos a inicios del siglo XX, el que es considerado uno de los fundadores de la sociología hizo una investigación para tratar de determinar cuál era la diferencia entre la religión y la magia. Y después de todo un análisis, él llegó a una conclusión. La magia se caracteriza porque los que la siguen buscan medios, palabras, ritos o costumbres que los ayuden a, por decirlo de algún modo, torcer el brazo de Dios. Como si estuviesen jugando una especie de pulso con Dios y quisieran vencerle a Dios. Y lo pudieran hacer por medio de algunas palabras que dicen, por medio de algunos ritos que hacen, y ustedes seguramente habrán visto muchas veces estos actos mágicos donde una palabra especial
obliga a un ser determinado a hacer las cosas a su modo. Eso sería la magia, buscar palabras, ritos o alguna forma de actuar que obligue a los seres divinos a someterse. La religión, por otro lado, decía este sociólogo, es aquella en la cual las personas se adhieren a un Dios y se adhieren a su voluntad y le dan gracias por lo que Él hace. Es interesante esta diferenciación que hizo este sociólogo. ¿Por qué razón? Porque calza muy bien con lo que hemos dicho sobre el tema de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por un lado tenemos a aquellos que quieren manipular a Dios. Serían los que se acercan a Dios como si fueran simplemente actos mágicos. Y por el otro lado tenemos a aquellos que se acercan a Dios a darle gracias y aceptar su voluntad cualquiera que ésta sea. En el lado de los que se acercan de una manera mágica a Dios, tenemos aquellas personas que en nuestros tiempos han comenzado a hablar de lo importante de lo sobrenatural de Dios. Y no me malinterpretes, es importante reconocer que Dios es un ser sobrenatural. Pero hay quienes le han dado tanto énfasis a esto de un modo muy distorsionado. ¿A qué me refiero? A que han comenzado a ver en esto de lo sobrenatural como una especie de obligación de Dios para con nosotros. Noten ustedes el aspecto de la manipulación. Por medio de decretos, decreto esto de parte de Dios, o por medio de declaraciones, declaro que Dios tiene que bendecirte, o por medio de promesas de la Biblia, Dios tiene que cumplir esto porque está en su palabra, así que Él tiene que obedecer lo que Él mismo ha escrito. Todas estas formas, incluso por medio de diezmos, por medio de ofrendas, por medio de vigilias, ayunos, etc., lo que buscan es manipular a Dios. Y es justamente lo que prohíbe el segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Está diciéndoles a los israelitas, no traten de manipularles. Y a nosotros nos está diciendo lo mismo. Dios nos dice a nosotros, no intentes manipularme. En este sentido, pues, cada vez que nosotros queremos las cosas a nuestro modo y no queremos aceptar la voluntad de Dios, estamos entrando en una batalla contra Dios y por medio de la palabra, por medio de promesas y tantas otras cosas, queremos obligarle a Dios a que haga las cosas a nuestro modo. Incluso se hizo famosa una frase de una cantante cuando dijo, no aceptamos un no por respuesta. Es justamente esto que ataca el texto bíblico. No intentes manipular a Dios. En otro texto, de manera un poco más clara para nosotros, lo dice, incluso Jesús lo repite, diciendo, no tentarás a Jehová tu Dios. La idea es la misma. No intentemos torcer el brazo de Dios. ¿Significa eso que no podemos pedir en oración algo? No significa eso, podemos pedir. Pero al final siempre tiene que estar, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Eso es lo que representa este mandamiento. Frente a esto, la pregunta que nos hacemos es cómo podemos poner en práctica esto en nuestra vida cotidiana. La respuesta podríamos decirlo de la siguiente manera. Cada día que tú te levantas, haz un hábito el dar gracias a Dios por lo que Él te ha dado. Haz también de tu oración un hábito finalizar con la frase, pero que se haga tu voluntad, Señor. Señor, necesito un carro, pero que se haga tu voluntad. Señor, quiero una casa y la quiero de 3 pisos, pero que se haga tu voluntad. No tratemos de manipular a Dios. Algunos se quedan con la idea de que no, es que Dios quiere solamente lo bueno para nosotros y qué mejor para nosotros que tener una casa de 3 pisos. No intentes manipular a Dios. Es como cuando el niño le dice al padre, papá, necesito que me compres un Sega o algún otro juego electrónico. Y dice, pero ¿cómo no va a querer mi padre lo mejor para mí? Así que tienes que comprarme 3 o 4 juegos de estos. Tú como padre sabes que eso no es lo mejor. Pero tu hijo puede comenzar a querer manipularte. Es que no me quieres. Y así mismo nosotros estamos haciendo. Cuando estés orando, termina tu oración diciendo, mas hágase tu voluntad.
Y una última cosa que puede ayudarnos para poner en práctica este mandamiento es que cuando leamos las promesas que están en la palabra, las tomemos simplemente como algo que Dios quiere para nosotros y no como una obligación de parte de Dios. Demos gracias a Dios por esas promesas, pero no vayamos como niños caprichosos delante de Dios a decirle: tienes que darme esto porque tú lo prometiste. Démosle gracias, y si Él nos lo quiere dar, Él nos lo dará. Espero pues que este segundo mandamiento te ayude a llevar mejor tu vida en estos tiempos. Que Dios te bendiga.